primera vez que me hicieron la prueba y me muero, porque esa cosa le llegaba a uno como hasta por aquí. Y uno sentía que, pues ya... ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde le llegaba? ¡Ey, Alex, felicitaciones! Un aplauso. ¡Bravo, Alex! ¿A dónde le llegó? Lina, por favor, descríbenos hasta dónde te llegaba. Si tiene 3 centímetros. Hola, bienvenido a Back to Back. Un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Back to Back, un episodio más el día de hoy. Hoy tenemos varios cambios, por empezar con Majin Buu, que está haciendo ejercicio de forma diferente el día de hoy. Vamos con un capítulo que vamos a hablar de algo que ya el vídeo nos expresa un poquito. Vamos a recordar viejos tiempos, historias raras ahí que nos pasaron por allá en la época de 2020. Y antes de comenzar les queremos mostrar acá que Juanca no tiene pelos, pero tiene palabras, señores. ¡Bravo! ¡Ay, Juanca está ¡ay, bueno! ¡Ey, marica, ¿cómo es? Métale el dedo, Métale el dedito. ¿Para qué, huevo? Funciona lo del dedito. Un aplauso para Juanca. Espera, le quedó, marica, le quedó la bolita ahí del... El chupa chupa. Le quedó... Quedó como de dormir, ¿cierto? Ey, no le ponga más eso, mano, que le va a sacar la sangre. Bueno, vamos a recordar el 2020, esa época donde el COVID nos pegó a todos, el COVID nos pegó a todas las industrias. En esa época creció mucho la industria, de hecho del BPO, la industria a la que nos dedicamos en call center. Sí. Entonces vamos a hablar un par de historias, un par de cositas que nos contemos de ahí de esa época. Dani, cuéntanos alguna historia que tengas por ahí. Bueno, una historia. No, pero primero vemos como el contexto de... ¿De qué fue el COVID? El COVID fue un virus que nos volvió mierda, man. No, esa parte no. Esa parte sí. ¿Qué fue el COVID para ti? No, a ver, el COVID para mí, como dices, Sebas, por la industria en la que nosotros estamos, para mí fue una... La pandemia. Fue un momento de mucho crecimiento. Yo sé que para muchas personas de pronto cambian sus trabajos y mucha mierda, pero para mí fue una bendición el COVID porque en nuestra empresa hubo un crecimiento increíble y creo que de ahí crecimos casi todos, menos pues usted. Yo ya está crecidito, gracias a Dios. Desarrolladito. Ya desarrolladito, sí. Pero... ¿Ya? Pero aquí se desarrolló de más. Un desarrollo extremo. Se desarrolló como los tumores. Por parte. Crecí más que el COVID. Ay, qué fuerte. Creció más que la empresa, sí. Entonces, por ejemplo, en ese momento, bueno, yo antes de la pandemia era agente, ¿cierto? ¿Era gente? Era agente. Ya no es gente. Este hombre no es persona. Para mi mamá sigo siendo agente. ¿Se acuerdan que les dije que ya no sé qué hago yo? Pero por ejemplo, en ese momento yo crecí o me moví de puesto como formador. Okay. Y yo fui formador el primer año de pandemia. Y por ejemplo, yo me acuerdo que muchos de mis estudiantes, no voy a decir si yo lo hacía o no, entonces yo también lo hacía, lo voy a reconocer aquí, delante de mi jefe en ese momento. Que yo tenía clases, yo daba clases a las 7 de la mañana, pero era pandemia y yo estaba en la casa, entonces claramente yo no me iba a bañar para dar clases. Yo me levantaba a las 6:50, prendía el computador, me jugaba la carita y empezaba a dar clases. Todos lo hicimos. Y creo que todos hicimos eso. Todos lo hicimos, La carita, sí. dice. La carita. Yo trabajaba en boxer muchas Y veces. la mamá mi parchado. carita. Sí, me ponía camiseta decente porque era lo que se veía, ¿no? Y abajo en boxer, como Eso es. correspondía. Hay un par de fails por ahí en YouTube de esa vaina. Yo, Juanca, se le cayó la chupa, ya no la chupa, mano. Ay, no, mira cómo no te pongas de eso. Agache la cabeza para la cámara. Uy, qué impresión. Marica, no, Mire ya cómo está mal, ya. ya está mal, tiene sangras, huevón. Sí, bueno, disculpan. No, pero eso no va. Él era así rarito, pero igual. No, él quedara como las líneas como para el injerto Sí. capilar, güey. Ay, marica, puedes viajar a Turquía mañana mismo. ¿Ya tienen las rayas? Está preparado. Bueno, sí, definitivamente fue una época donde crecimos, o sea, en cierta forma fue beneficioso para la industria, quizás no personalmente, vecinos murieron y demás, pero digamos que laboralmente a muchas personas les benefició. Linis, ¿tú qué cuentas? Aclaremos que ya me baño Sí. para Cada 8 días. Al menos se pone pantalón, que es lo importante. Ya. Tal vez no para el podcast, menos mal no estoy en la No, pues yo empecé a trabajar en esta industria en plena pandemia. Yo antes de la pandemia tenía muchas otras cosas en las que de hecho jamás había conocido de qué se trataba la industria del call center.
y un día hice un examen en una caja de compensación, estaba súper desparchada y me quería poner a estudiar. Entonces en la caja de compensación salieron como las ofertas y decía como certifícate tu nivel de inglés. Y yo, ay, bueno, sí. Y al otro día me llamaron de la empresa y me dijeron como, hola, ¿te interesa Es que vimos que hablas inglés. ¿Te interesa trabajar? No sé qué, no sé qué. Y así resulté trabajando en la empresa. Entonces fue un cambio muy particular porque cuando yo empecé a trabajar aquí, pues en mi casa había otra dinámica, ¿cierto? Yo tengo una niña chiquita, tenía una niña chiquita, mi mamá, estábamos todos en la casa. Entonces yo empezaba la capacitación y empezaba a sonar la licuadora por allá en el fondo y yo, mami, Eso nos mami, pasa. la licuadora. Entonces mi mamá ya vi, ¿sabes qué? Hija, ya puedo licuar. Que no, nada, ni licuadora y no la mamá de Lili. Mi mamá, Estaba disimulada. hija, ya puedo licuar. Y yo, espere. Entonces ya me muteaba para poder que mi mamá licuara en el fondo y así. O sea, me tocó todo el entrenamiento como con Julieta de fondo, el perro, el gato, o sea, todo. Me parecía muy particular todo eso, pero así fue que yo resulté trabajando en un call center. Pues, esa es la historia. Me acordó de ese video, no sé si lo han visto, que es como un man que está dando una entrevista en pandemia, que está dando como una entrevista, es como un gringo, Con una los niños. entrevista, Y las que niñas los niños están- entran para la pieza y que entra la, Así, que entra sí. la, como la esposa. La moza, güey. vamos a decir ama de llaves para que suene más, Sí. y entran por es que han todo agachado y se ve todo. Y los jala. Sí. No, pero me voy a decir que el señor que grita aguacate. El de la mazamorra. Yo iba a decir eso, a mí se me escuchaba el señor de la mazamorra, el del pescado, y siempre, y en reuniones re importantes, marica, ya yo, como dices, ya yo en ese momento tenía un buen cargo y las reuniones ahí con los vicepresidentes y demás, y atrás el señor del De la aguacate, mazamorra, el de la Y a mazamorra, el mí me del tocaba, pescado. yo creo que yo más de una vez expliqué eso, como que, ay, qué pena, es que Vivo en un barrio. Vivo en una plaza. soy una Fue persona la común acomodador, y supongo. corriente. Sí, Si fuéramos más o mexicanos, menos. atrás sonaría nevera, lavadora, estufas. Por mi casa sonaba eso. Es que eres mexicano. En su casa vendían, pues pasaba el ropavejero. No. Mi papá. Usted por lo menos tenía papá. Ah, Saris, ¿qué nos No, cuentas de pero aclarando que pandemia? mi papá se murió, no es que mi papá ya ha sido una... Se murió para mí. Qué fuerte. qué fuerte. Y para todo el resto. Ay, se le cayó la pesita, mano. Ah, Saris. A mí me pasó algo similar a lo que Linis contaba, pero era con el almuerzo. Cuando yo siempre trabajé por la tarde, en el turno de la tarde, entonces a mí no me alcanzaba el tiempo para almorzar antes del turno. Entonces yo estaba contestando, yo le decía, Pero señor, no le dan permítame. tiempo de almuerzo. Sí, Pero pero no a hay ver, cocinar el almuerzo. uno le- Usted no vive con su mamá. Un saludo para la mamá de Saris. ¡Ah! Ay, chocolate. Chocolatico. Chocolatico acabando con la mamá. No, obviamente sí, pero pues yo comía el almuercito, yo tenía el almuercito acá y yo contestaba, entonces yo le decía al cliente, señor, ¿me permite un momento mío, por favor? Y yo, o sea, yo les mandaba el zampado. Se lo jugaba de una. Literal, Oiga, así. allá están las personas que no trabajan en call center, sino que llaman como clientes. Ay, con razón estos perros me ponen en no, les para poder Pa' poder comer. comer. Sí, no, y lo más descaro era que yo decía, un momento más, por favor, y terminó No, Te digo, gusta carne, marico. Bueno, O fritando, o que se escuche fritando en el fondo y uno. La salchichita. Un momento, por favor. yo tengo momento que algo me muy quemó la particular cuando pasaba pandemia y yo contestaba en ese entonces como agente y era que yo vivía en un primer piso, vivo en un primer piso y los primeros pisos normalmente son muy fríos. Entonces, al ser tan Los que frío, tienen humedad, sí. o los que llevo de la casa del hobbit. No, normalmente los pisos número 1 son muy fríos, pues porque obviamente la plantaba. Y cuando yo terminaba, normalmente los primeros 15 minutos que le daban a uno de break, yo literal salía a hacer fotosíntesis. Porque literal yo cogía el tiempo. Pero no te crecieron las plantas. No, yo cogía el tiempo de break de los primeros 15 minutos y yo salía derecho para el sol a pararme como una hueva en el sol. y a voltear así. Era un girasol. A era buscar un el sol. No, pero fuera de charla, porque es que uno quedaba 8 horas de turno ahí, desde las 7 de la mañana, ya cuando se acababa el turno, ya eran por allá las 4 o 5 de la tarde. Uno se quedaba en la pieza de una vez, ¿cierto? Entonces, literal, yo era como así como un huevonas a calorearme. No, pero Como ¿sabes los qué? perros. Acá me acordé una cosa, cuando a nosotros recién nos mandaban para la casa que yo contestaba en la tarde también. Y cuando eso yo vivía solo, ¿sí o qué? Entonces, vivía solo, pero mi mami, un saludo para mi mami,
Me llevaban- Ah, por fin saludaste la tuya, ¿no? Ya está feliz saludando Sí, las acabo otras. de y para las demás también. Entonces, cuando yo tenía los breaks, marica, yo vivía en un segundo piso que tenía un balcón afuera. Si normalmente el balcón es Para afuera. eso no hay balcones. Marica, y yo en los breaks salía y me sentaba en una sillita y hacer nada, marica. Yo parecía ese meme de Pablo Escobar que sentado en el balconcito y así con las... Porque uno no tenía nada más que hacer, marica, que gonorrea. Entonces yo también era así como... Sí, sí, se le pasa. Ah, oye, pero a mí me parecía era como la gente que llegaba tarde a trabajar, sabiendo que uno literalmente se paraba de la cama y que se demoraba mucho prendiendo el computador, pues, pero llegaban tarde. O sea, mucha gente llegaba tarde a trabajar. Qué descarados, ¿no? Pero eso todavía se Sí. sigue viendo para los que trabajan en Cuaja. Hay algo que ¿Es se en hacía serio? mucho. Pero qué vergüenza. Algo que se hacía mucho en ese tiempo, que eran como días especiales, como para cambiar la dinámica del entrenamiento o trabajo virtual, y se hacían días de pijama, Ah, sí. que días, o sea, como día de deporte, no sé. Día de Todos playa. disfrutamos el día de pijama, fue porque me levanto y así como estoy, así quedé. Y así O quedaba con la la gente. cuenta. Hay algo muy chistoso de eso, y es que por lo menos en formación mandaban las fotos de cuando estaban en pijamas o de disfraces del 31. ¿Tú por qué te sonríes? No, no. Experiencia transformadora. A eso iba, o sea, y cada quien mandaban la foto. Y buenas fotos se vieron en ese Buenas tiempo. pijamas, se vieron muy buenas Unas pijamas. pijamas. Muy finas. Qué belleza. Muy bien heladas. Muy finita. O sea, yo pensaba, marica, ¿cómo mandas una foto así? No le en dará el mucho trabajo? frío dormir así. Mejor dicho. Qué vergüenza, Ok, interesante. sinceramente. Eso es también como el hecho de que conocíamos la gente virtual cuando poníamos cámaras, por ejemplo, y después se encontraban y era alguien totalmente diferente. Sí, Ah, yo iba a pasaba. decir eso, weón, porque es que literal una pandemia. Bueno, no, unos amigos. Muy parecidos a mí. Muy parecidos, igual de negros. Sí, sí, sí. No, pero sí pasa eso que de pronto, por ejemplo, uno flirteaba mucho. Porque Sí. literal era o por Flirteaba. texto Tremenda o palabra. era porque de pronto vaya a tener una voz muy bonita. Uy, a mí me Uy, pasó ese- ayer. ese- No, no, y ese también segundo pasa- es complicado. también me imagino que le pasaba, bueno, a usted no, pero por ejemplo a Zaris, que era una bandida, le pasaba mucho. Sí. Es que sí, pero ya nos exhibiste. Que por ejemplo el man que tiene una voz así, esas que son como muy Gruesa, agresivas. tenía la voz gruesa. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Por ejemplo, cuando los amigos míos, cuando ellos charlaban con esas vías de una tina de Instagram, papi, a buscar además qué era lo que podía acordar, que era un nombre muy común. Entonces, ay, Sara López, podían haber 4. Entonces, no, alguna raza está muy fea, esta otra está Ojalá sea y esto. fijo, Era la niña. era la que se parecía a Lara. Entonces, era un riesgo, no era muy arriesgado, la verdad. Sí, y normalmente cuando uno trabajaba en pandemia desde la casa, las fotos, o bueno, donde debería ir la foto por el mensaje instantáneo que uno utilizaba en la empresa, no se aparecía sino solamente como la inicial del nombre. Entonces usted le tenía que hacer, si era una persona que vos no conocías en la formación o de tu equipo, que le podías prender la cámara, y eso que cuando tenían cámara por parte de la empresa, le tenías que dibujar un rostro completamente imaginario a la persona, y obviamente pues El no problema se es que pegaban. también se da para malos entendidos, porque es que uno en cámara se puede ver muy bien. Mírenme a mí. O sea, Y lindo, en güey. cámara se ve Lindo. Además, no lo tienen de frente. Marica, hay gente que se ve muy bien en cámara, pero ya usted los ve en persona y usted dice, ay, gonorrea, ¿qué es esto, weón? Vea. Que se asegure. ¿Qué es ese burre? Pero Mamá se mete Eso un no peje dicen lagarto. ciertas mamás por ahí. Pero a mí lo que me pasó fue que, no me funen, bueno, lo que pasa es que yo tengo voz de ser más chiquita, pues de Ok. la edad Más. que Entonces tengo. los pelados te... En edad, Ah. en edad, en tamaño, ya todos ustedes El tamaño saben no que yo, soy, importa. que yo soy muy alta y casi no llego. Bueno, en fin, pero sí tengo una voz de ser más joven de la edad que ¿Sí? tengo. Yo tengo que confesar algo. No, ¿Te gusta la voz de Lina? no. Marica, ya... Voy a decirles porque yo llegué a decir como que pues nos presentamos y yo estaba en una reunión una vez y dije como sí, no sé qué, entonces empezaron a decir, ay, ¿cuántos años tiene? Y yo dije, no, pues yo tengo ¿Cuántos? tantos años. Entonces, o sea, se generó un, ay, o sea, de verdad fue una cosa como, ¿en serio? Cuando alguien dijo como, ay, Linis, ¿en serio? Pero no, o sea, no teníamos cámara, no teníamos nada, y yo como, sí, es que, ay, no, es que tienes voz, y alguien sí me dijo de frente como, no, tienes voz de ser como más jovencita, y yo,
Ok. Es que soy muy vieja y huevo. Espera, yo prendo la cámara. No, mentiras, pero. Y puse pero- salí a la reunión. No, pero sí fue. Sí me dijeron que ibas a confesar, amiguito. No, cuando yo conocí a Linis, Zapata buscando. nunca se me va a olvidar, marica, literal, yo me acuerdo que Zapata cuando es muy estaba- funable, marica. No, pero es con todo La respeto. funable. Con todo Con respeto, todo ya con respeto eso. para Alex, que es un amigo del podcast del marido de Linis. Cuando yo conocí a Linis, Linis, bueno, ya estaba en el cargo que está y yo le escribí para ayudar, para que me ayudara con algo. Y yo me acuerdo que nos llamamos, marica. Y yo le escuché la voz y lo que vimos ahorita, yo no, ¿quién es esta? ¿Cómo así? Hola. Eso pasa. Entonces yo me metí la busqué, no, Hola. yo me acuerdo que yo me metí la busqué en Instagram y tú tenías en esa época como una cosa como de una familia. Yo, no, por aquí no. Súper casada, súper con hijos, súper. De hecho, ya que hablas de eso, Ay, Así también que me- stalkeaste a Linis, mano. Uy, no. Así sí es nueva. Y ya Pero después ¿qué la le vi, di- ¿no? ¿cuántas le digo? Sí, güey. Oye, ¿qué te Eso bloqueó un nuevo trauma. Tal cual. Gracias. No, me lo que, sentí lo que bastante pasaba, bien. lo que pasaba también en la época de la pandemia era que obviamente uno tenía que también relacionarse con muchas personas fuera de su equipo de trabajo, y cuando en esa época yo era formador, yo le escribí a este marica para decirle que tenía que hacer unos cursos de la empresa, obligatorios. puta, Carlos. Pero yo no sabía qué cargo tenía este huevón. Le escribió puteándolo. Y no, fue muy polite, fue como que... Hola, Termina de Piro. contar la historia, No, yo fue como que, hola, buenas tardes, Daniel, por favor necesito que te desconectes de llamada y te coloques en la vigilia para que me hagas estos cursos. Ajá. Y yo no sabía que ese marica era jefe. Pues, Era el jefe suyo prácticamente. no era jefe. O sea, estaba al par del jefe. Ajá. Pero lógicamente en esa época a uno le decían como que no, usted tiene que coger esa lista de personas y escribirle A, B y C para que haga los cursos, pero uno no le decían qué cargo tenía cada persona. No. Mal hecho. Y como uno en esa época tenía literal que tener el cumplimiento de los cursos, pues a uno Siempre. le decían que no, siempre, uno tenía que recatar. Y Retacar. ya esa marica, Me da mucha risa porque Retaca. ¿Y cómo es? Retaca. estaba yo todo parchado trabajando y me llegó un mensaje de este hijo de puta, es que Daniel, ponte la música, que si el auxiliar ya está autorizado, haz estos cursos. Y yo, ¿quién es este hijo de puta? Usted no sabe quién soy Yo lo yo. pillé y le escribí a Elkin, aquí invitar a Elkin para que venga ese marica. Y yo, Elkin para el viene, próximo viene. capítulo, ¿quién es este hijo de puta? Es que, no, es mío, que no sé qué. Y yo, ese piro que respete, porque yo ni que le respondo, ni le respondo. Ah, pero buen visto usted. Ay, Y esta es la hora que no ha pero respondido. Ay, qué grosero de tu Muy papá. groserito. Pero es que eso fue como decirle, usted no sabe quién soy yo. Sí, No, así son. no, Tan O creíble. sea, uno le da derechos a las personas así, ya no quieren putar a uno. Vamos con más anécdotas, ¿les parece? Contemos historias precisas que nos hayan pasado Ok. en época de pandemia. A ver, Sales, a mí- cuéntanos A alguna. mí me pasó una con mi supervisor para ese momento. Como trabajamos de la casa, había un chat, el chat empresarial. Todo el mundo halló la manera de poder como iniciar la sesión en el celular. Entonces, Interesante. obviamente eso se prestaba Oíste. para cosas malintencionadas. Entonces yo una vez estaba muy embalada, me acuerdo que apenas estaba comenzando. Y yo llamé a mi supervisor, me acuerdo que se llamaba Pablo. Si nos estás viendo, Pablo, Pablo, algún bueno, día, no, no me no. fumes. No era Pablo. No era Juan, Pablo, era Entonces yo lo llamé y cuando yo por allá de fondo escucho que dice que papi, ¿se la dejo así o más bajita? Y yo, ese marica, ¿dónde está? Entonces me dijo que dice que no, yo estoy por acá, yo me necesito en la peluquería, no, en la peluquería no, en la barbería, en la barbería. Y yo que en este puta, y yo, En medio de "Chu". trabajo. Y yo, ¿quién me era chicharrón? Y yo aquí en Mero Chicharrón porque yo no había nadie para acabar de usar, todo el mundo se había ido para una finca y él era el que había quedado de soporte. En los call centers, finca. Wow. Jamás. Bueno, tenemos que sacar capítulo de fincas. Sí, sí. Pero sí, la verdad, el man estaba en la barbería y yo bien llevada en putas en eso. A mí hay algo que me parecía muy chimba, es que los call centers fue una de esas industrias que nos dieron como un permiso desde el gobierno para poder seguir trabajando, yendo a la empresa de vez en cuando. Y nos dieron como una carta con la que uno legalmente podía salir. Para yo usé esa carta, muchachos. Para todo menos Un trabajar. sábado a las 3 de la mañana con la carta menos que vengo de trabajar de call center. Estaba trabajando. Marica, Uno con la carta y con el carnet en el bolso, así andaba yo. Tal cual. El vestido de servientrega. Oiga, llegué a Guatapé, decía, no, es que yo vivo por acá, yo trabajo en Medellín en call center y vea, ahí está la cartica y pasen. Y seguridad. En un qué planchón. lindo. A mí me encanta eso. Ya eso pasó, no estoy en la misma compañía, contratos se acabaron, contratos empezaron.
Entonces, no. Vio. Mejor dicho. Tani, cuéntanos una anécdota. Yo les voy a contar una de cuando yo estaba en formación, o sea, inicio de pandemia. Mi formador era el gran Rubencho otra vez. Él era el que salió a las 8:30. Ahí fue que me conocí a Sebastián. Pero imagínense que, bueno, en esa época Rubencho estaba soltero. Y con nosotros había una pelada muy linda que el marica No, es que Rubencho, bueno, en esa época. Ahorita es un sí. señor. En otra empresa. es un damo, Sí, Un damo. sí. Sí. Entonces me acuerdo que la pelada era muy hincha de un equipo de fútbol. Y un día, marica, literal, la misma nos aplicó que las cosas contaste. Salimos a las 9 y salimos como a las 6, que porque marica tenías que una vuelta que hacer. Una cita, no sé qué mierda. No, pero yo no era el jefe de Rubencho. No era el jefe de Rubencho. Entonces, bueno, pues todos nos abrimos por la casa cuando yo tenía agregado a la pelada en WhatsApp. Porque yo también me caía. No lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco. Cuando yo estaba en la casa de Tapacho y voy viendo historias y el marica de Rubencho con la pelada en el estadio, güey. O sea, el marica se fue para el Se fueron estadio. a ver un partido del equipo. Pero eso fue en pandemia. Eso fue. Porque no, no, eso fue Seguro antes. ya estábamos terminando Ajá. pandemia o justo antes No, de fue pandemia. justo antes de empezar. Pero ya estaban pandemia, virtual, ¿o qué? Sí, ya estábamos virtual. Ok. Cuando el marica es que no, tengo una cita, cuando lo voy viendo es que en la historia con la pelada, marica. Estaba en una cita, estaba en Bueno, no sí. dijo de cuál tipo de cita. Bueno, sí, no mintió. tienes Yo razón. siento que él no mintió. Qué marica. Juanca, ¿tienes alguna anécdota? Interesante. Anécdotas varias, pero no tan locas como las que está contando mi querido. No, es que ya, Dani, amigo. soy muy loca, No, pues. Eso se sabe. Yo cuando era gente y trabajaba desde la casa, me gustaban mucho los tiempos de coaching que daba el supervisor en esa época, porque lo desconectaban a uno y lo subían a una sala, sea de Teams, Zoom, o en esa época que utilizaban otras herramientas virtuales para uno subir y escuchar hablar mierda. Y una Hablar vez- mierda, el coaching era hablar mierda. Y él en Hablar ese mierda en momento- Con razón. hablar mierda en general. Y pues obviamente la gran mayoría normalmente contestaba desde la misma habitación donde uno pues se queda, ¿cierto? La cama y no sé qué. Entonces a mí me gustaba mucho subir a esas reuniones y acostarme en la cama con la diadema puesta a escuchar al supervisor dar el coaching. Y uno se cobijaba, mal que me quedé dormido. Ya sé, Se ya quedó sé. dormido en un Una vez me quedé coaching. dormido en un coaching con la diadema puesta, obviamente con el micrófono Muteado. muteado, pero como esos microsueños que usted como que se va. Yo Y entonces me como que acuerdo con vuelve. el desbloqueado. Como que vuelve Y ya se está de estaba acabando noche. la reunión. Y ya está yo de como que, noche. sí, todo bien. Y después por el chat me tocó decir como que, ay, marica, ¿qué hablar? ¿Qué es que se En formación pedíamos cámaras y mucha gente se veía durmiéndose en medio de la clase. Pero uno hacía la típica confiable, era como que, ay, mi cámara no funciona. Pongo un sticker así con los lentes de estos que son los ojos. No, pero lo bueno era también cuando habían incidencias como en los aplicativos o cosas así, porque era el día libre. Era el día libre, Día pero pago. libre. Pero lo peor de Era las como un gym day. incidencias- Sin piscina. No, lo peor de las incidencias es que si, bueno, no sé, dependiendo de las empresas, si a vos se te iba el internet, tenías que llamar a tu proveedor de internet para que te diera el radicado y que... O sea, no, era de pero eso verdad. lo hicieron al principio, después, porque al principio no lo hacían y la gente Ajá. desconectaba. No, entonces, no. Desconectaba el cablecito de la parte de Si atrás. vieras Qué que bueno. yo Véala, véala. voy a Cuéntanos. confesar, voy a Eso es lo confesar. que quería. Quería que cayera. Querías que Yo voy a saliera sola. confesar de que yo una vez, eso fue ya finalizando la pandemia, que pues ya habían establecimientos abiertos y pues... ¿Qué tipo de establecimiento? Establecimientos donde la gente va y se alcoholiza. Ok. Farmacias. Pero no había alcohol, entonces no puede ser. Allá de tiempo no había Ok. alcohol. Y me acuerdo que pues su bonita y al otro día había que trabajar. Entonces yo me acuerdo que el internet malo no estaba. Pero pues yo le dije a mi supervisor, ve, tengo mi internet malo. Ah, no, tienes que llamar a tu proveedor para que te dé Te lo radicado. Y yo llamé y les hice la película, mira, es que el internet no me sirve. Y le el quitaron el internet- internet. ¿En serio? Me quitaron el internet. Mi internet estaba bueno y quise que no, si vengo le hago un reseteo. Me quitaron el internet y quise que, ay,
mira, sí, es verdad, tenemos una falla. Y me dieron el número erradicado. Seguro el man estaba recién saliendo de formación. Sí, también está trabajando baja. También desde la casa, yo en la casa como le arreglo el internet a la otra que está. Puso mucha atención en la Desconectó el internet el man de la casa. Lo que estaba malo era el trago que estaba bebiendo, se le veía bien. El chirrinchi. Nada, No, lo que pasa es que el muchacho le desconectó el internet porque la mamá iba a licuar en ese momento. Pasó el del aguacate. Mami, te quiero mucho, por favor. No te lo tomes personal. Pero Linis, sí. cuéntanos. A mí me daba mucha impresión era que uno estuviera en una llamada, bueno, esas llamadas largas donde alguien llamaba como a desahogarse, porque no, eso incluso lo hablamos anteriormente, el tipo de clientes que era gente que llamaba y no tenía nada que hacer en pandemia y uno era ahí eternamente en una llamada y la gente como buscando de qué hablar y uno era como, sí señor, está bien, uno es psicólogo, pues ahí un rato y eso, o que uno le tuviera que decir al cliente como, es que tienes que acercarte a una tienda y uno sabiendo que todas las berracas tiendas estaban cerradas y uno, si tienes que ir a una tienda para que te atiendan y la gente furiosa en el teléfono como, ¿a qué tienda voy a ir si todo está cerrado? O sea, yo no voy a salir, me va a matar el COVID y no sé qué. Y uno, dice, señor, Y póngase después la tenía que ropa". entrar a la casa y la mamá lo cogía con una escoba y lo lavaba en plena acera. Ay, Oiga, sí, pero, pero sí, esa- sí es- hacemos mucho eso. Esa época fue muy difícil en todas las industrias, ¿no? Como que en todas partes todo colapsó, o sea, todo era una mierda. Yo me acuerdo que había una cosa que era pico y cédula. Pico y cédula. A mí una vez me tocó y me fui para el Éxito, weón, a comprar algo y yo lloré. Les confieso que me dio el sentimiento, porque yo dije, marica, el mundo se va a acabar, A mí también me weón. pasó. En el pico y cédula a mí me paró la policía, me pidió la cédula y me pidió un pico y ya. Después que les diste el pico con eso ya. No, Y les diste el pico y listo. no lo olvido, no lo olvido. Pero piquito o francesito. No, pico, era pico, no eso. Pico y cédula no existía. Pico y cédula. No, mentiras, a mí en pandemia, antes de llegar a la industria del call center, yo trabajaba en la industria de hotelería. Y O sea, se había- llamaba el hijo de puta. No, sí, literal, Sí, porque echaron a todo el mundo. a nosotros, y de hecho por eso fue que los call centers crecieron tanto, porque las otras industrias que no podían, digamos, expandirse en ese momento, pues obviamente todo el personal quedó por fuera. Y llevo pues ya bastante tiempo en el call center, pero pues anteriormente en la hotelería, yo trabajaba en un hotel que está dentro de un centro comercial. No voy a decir cuál hotel. Ni cuál Y- centro comercial. Ni cuál centro comercial. Pero la cosa era que a nosotros en pandemia literal nos tocaba vivir dentro del hotel porque uno no podía estar yendo y viniendo por el tema del COVID para no llevar pues como el bicho al establecimiento. Pero entonces tenías que dejar el Cristiano Ronaldo es que- Cristiano no me van a llevar a ningún lado. Y la cosa es que dentro del centro comercial el único establecimiento abierto que había era un supermercado de cadena. Y nosotros, claro, para vivir dentro del hotel, pues teníamos las 3 alimentaciones por parte del hotel, pero pues uno también compraba como para tener cositas en el minibar. Y uno, bueno, nosotros en esa época prácticamente teníamos que el centro comercial a nuestra disposición, pero pues con todos los locales cerrados. Eso es un sueño hecho realidad. Sí. Y yo, marica, Hay yo como paré. 3 películas de eso. Yo parecía mi pobre angelito, weón. Sí. La saca de mi pobre angelito. O no sé qué héroe de centro comercial y es con el vigilante. Ay, marica, es Pero buenísimo. bueno, poniendo No, las no, trampas, no. weón, para la gente que venía sin tapabocas, weón. No, pero era muy curioso porque literal nosotros íbamos allá o en esa época uno era todo histérico pues con el tema del alcohol. Y yo compraba mucho alcohol para llevar para la casa. Sara también. Se acabó, se acabó el alcohol y el papel higiénico. ¿Por qué? Y el Nunca pelo. entendí lo Y de- el pelo, marica. No, pero venga, yo compraba alcohol en la tienda oficial de la fábrica de licores que vendían las botellitas de alcohol. Para mí era el mejor alcohol porque olía muy rico. Aguarizo. A mí, Pasará también, pasará también. Y uno, pues claro, estaba como entre todo el centro comercial caminando, pero uno literal era todo histérico de, uno veía a la persona entrando al mismo establecimiento y uno era como a 3 metros de distancia con el miedo de que le pueda pegar el coronavirus. Pero después tenía que ir en metro y uno era ahí al lado del otro. Pues era una huevonada. Sí, era una El pendeja. metro tenía los piecitos Los pintados. piecitos. Una bobada. Yo me acuerdo que nosotros cuando nos contaron que arrancaba el coronavirus estábamos recién llegados de viaje y ¿De dónde? De China. Alina, que viaja, man. ¿Y dónde está- paciente ¿Dónde cero. estábamos? Ya pues, espere, Orlando. Pero ya va, de donde nosotros veníamos acaba de llegar el coronavirus.
Entonces nosotros... O sea, sí era cuando más cerquita que Cuando Colombia. llegamos acá, yo le dije a la muchacha, ay, ¿por qué no han cerrado los aeropuertos? Yo entrando y que, ¿por qué no han cerrado los aeropuertos? Cierren ya. Si quieres le cierro, mija. Ya entré, cierren. Pero sí me acuerdo que nosotros, como a la semana, ya dejaron a mi niña en la casa, no sé qué, y nos sentamos una vez a ver el noticiero y empezaron a hablar de que iban a cerrar todo. Y yo me acuerdo que yo me vi a mi esposo y yo decía, Dios mío, se va a acabar el mundo. O sea, ¿qué es esto tan impresionante? Y al otro día, nosotros teníamos un negocio, y al otro día, pero el negocio siguió vigente, pero como yo tengo la tapita y soy diabética, pues... Y se cambió la tapa de lado. Sí, sí, es que se me pegó aquí. Estaba durmiendo así. Dormía así. Dormí así. Entonces, no me dejaban salir de la casa. O sea, literalmente yo me convertí en una prisionera de mi hogar porque ellos les daba mucho miedo a mi mamá y a mi esposo que me pasara algo, ¿cierto? Porque era una preexistencia y no sé qué. Entonces me dejaron ahí, pero el primer día donde dijeron como pueden ir a comprar cosas, pues como que súrtanse, ¿cierto? Mi esposo se fue para el negocio a organizar todo, a dejar listo todo en el negocio. Y yo me encontré en la entrada con mi primo, y yo me acuerdo que miré a mi primo y me sentí como en esa escena de Soy Leyenda, donde él va solo con el perrito, caminando así por todo, y mi primo y yo caminando en bombas para donde íbamos a ir a comprar las cositas, y todo solo, o sea, solo así, tipo película miedosa, y la sensación era esa, como de, me voy a poner a llorar. Y uno como mercando todo carrereadito y llevando de todo para la casa y engordando en la casa. Voy a ser muy honesto, yo pensé que iban a empezar a saquear las casas, que nos íbamos a enloquecer así, marica. Se están metiendo a los conjuntos, se están metiendo a los conjuntos. Es que yo pensé que iba a ser así, tal que yo dije, me tengo que armar. Nunca me armé, pero era claro, porque yo dije, me tengo que armar y después me enloquezco y me mato yo, entonces dije, no puedo porque no. Pero no De les pasa hecho, que ustedes marica. pensaron que eso nos iba a cambiar mucho y ya volvió Y somos peores, No, pero pero somos a peores. mí me pasaron dos cosas en pandemia. Se te cayó el pelo. Bueno, entonces... No, la primera es que antes de la pandemia, para nuestra generación de boomers... Los Ay, no le buses hagas boomer. bullying al niño. es que me acuerdo de la Sí, no, historia. No, es Boomer, ya nadie es millennial. Bueno, no sé qué... Es que generación Z. Ay, ganaste por... Me acuerdo Tiene de la delirio de historia. viejo y de joven, no sé. Le está llegando Benjamin Button. Ubícate. No, bueno, los que hemos sobrevivido a varias pandemias, a mí, pues, obviamente a todos los que estamos acá nos tocaron las mismas, pero... No, a mí no me tocaron las mismas que a usted. Yo no sé cuál es lo ¿A cuál tocaron. otra? Entonces, a lo que yo iba, me pasaron tres cosas, aparte de que se me cayó el pelo, y era que en esa época, cuando uno, pues antes de que llegara el COVID, uno ya había, en teoría, vivido que el ébola, que la fiebre porcina, la... Ay, el achuno en el La porcina sí fue pesado. Pero porque no, a lo que voy es eso, o sea, tocó con el tema del ébola por allá en Europa, tocó La porcina. la porcina, La porcina. Y así se tocó, quedó. tocó también, nos tocó la gripe La aviar, agarró. y en esa época ninguna de esas mierdas llegaron a Colombia. Entonces, yo siempre tenía pues como el pensamiento de marica, gracias a Dios estamos en Sudamérica, que aquí no llega ni mierda, porque todo eso está como por allá en esos países. Pues es el que lo llamas. Y no, pero entonces era muy charro. Yo llamé a mi primo de China. Pedí un arroz chino. Pero uno siempre decía como que no, todo bien, yo me relajo porque eso por acá nada que ver. Y uno veía las fotos o los videos pues, de las noticias y la gente con tapabocas y a uno se le hacía muy raro. Pero el choque cuando ya esa mierda llegó acá a Colombia, que uno también hacía, uno era como que, venga, es que esto es ya muy serio. Sí, sí. Entonces... Sí fue muy asustador que nos tocara una cosa y que uno lo veía muy No, cuando lejano. mi tío me tocó Uno me decía, asusté no, mucho. Ese mi tío sí me tocó La primera vez, bastante. no, ya las otras, papi. Pero uno sí sintió como eso nunca va a pasar aquí. Y cuando llegó acá, y yo me acuerdo de la negación general, pero por ejemplo, yo tengo un vecino que falleció por COVID, Sí, fue muy igual. duro verlo salir de su casa, o sea, o que empezaran a visitar las casas de los vecinos, así todos cubiertos, tipo Para hacer la película, prueba. y uno era como, ¿qué es eso tan impresionante? Yo me acuerdo la primera vez que me hicieron la prueba y me muero, porque esa cosa le llegaba a uno como hasta por aquí, y uno sentía que, pues ya... ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde le llegaba? ¿Dónde le llegó, Alex? Felicitaciones. Ese decirse un aplauso para Alex. Bravo, Alex. ¿A dónde le llegó? Lina, por favor, descríbenos hasta dónde te llegaba. Si tiene 3 centímetros. Ya la cogías a 2 manos y te sobraban de... Yo no soy... Por favor, gracias. Oiga, Alex es mi ídolo, mano. Muy bien. ¿eh? Bueno, ya, cambiando de tema. No, Cambiando- pero sí era muy traumante y Sí, de era hecho muy ver duro. en las noticias que literalmente
Ya, sácalo. Sí, voy a sacar un espaciecito, qué pena robar un espaciecito fuera del humor. Un pésame a todas las personas que perdieron familiares en ese tiempo. Muy Fue duro. una época difícil. Queríamos hacer un poquito de humor alrededor de, porque pues también hay que reírnos de las cosas malas. Juanca se ríe de su pelo, Dani de toda la vida prácticamente. ¿De qué no me va a reír? Y pues a veces hay que reírnos de eso de la vida, pero igual es bueno entender y pues nada, un sentido pésame a las personas que perdieron familiares y amigos y demás. Listo. Yo también tengo algo que decir en pandemia, un poco ya más... Ya no lo puedes decir en pandemia, tiene que ser hoy porque... Ah, bueno, post pandemia. Y saliéndonos un poco del tema de lo más triste de la pandemia, y es que siento que todas las personas conocieron una parte de su vida que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces, no sé, las personas que tenían el pelo largo y se raparon, o las personas que se dejaron crecer la barba. Sí tiene un problema con el pelo, ¿no? No, lo digo porque no Trauma. me crece la barba. Ya que el pelo no me voy a crecer. Pero, por ejemplo, tengo una compañera en este momento del equipo de trabajo. Que se dejó que crecer ya- la barba. el boss. No, ella, por ejemplo, era muy con el pelo ondulado, Ok. pero toda su vida siempre se alisó el cabello. Toda la vida se alisó el cabello. Y durante la pandemia encontró, digamos, como ese punto de, ese es el tiempo perfecto para raparme la cabeza, para quitarme como todo el maltrato que tengo del cabello y volvérmelo a dejar crecer natural. Como también las personas que, no sé, se tinturaron y ya querían otra vez el pelo normal. Fue un cierre de ciclo masivo, Ajá. digámoslo así. O masivo. Todos cerramos el Ustedes ciclo. cerraron algún ciclo, yo no cerré ningún ciclo. No, yo no cerré ninguno, Ah, yo me unos encontré la frente que tengo. No, pero no era muy difícil buscarla. ¿Y qué hizo? Me veo en un espejo, ¿qué? Me la brille. Ay, desesperado. No, pero sí es verdad lo que dice Juanca. Es un tiempo en el que mucha gente encontró nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, encontré el hábito del ejercicio. Se Sí. nota. Debajo de la cama. Debajo de la cama. Pero es cierto. Yo, por ejemplo, encontré el hábito de hacer ejercicio, de tener como algo sano que hacer en un tiempo donde, pues, la verdad, había mucha Y tristeza. también, digamos, esos tiempos que uno pasaba en familia. O bueno, que uno pasa en familia, pero normalmente uno no se queda hasta las 3, 2 de la mañana jugando cartas. En pandemia fue Con el maravilloso ciclo, eso. Jugando parchis. Yo me volví Parches. ludópata con mi familia y los vecinos y siempre, casi todas las noches nos reuníamos a jugar juegos de mesa. Y la mamá le escondía el mercado porque lo rica. Bueno, cerremos ya con comentarios que nos hayan dejado personas acerca de vivencias en pandemia y demás. Si quieren yo comienzo, tengo por acá uno Menos que mal, me Martín. dejaron. No, no importa, el que tenga algún comentario que le hayan dejado. Acá nos dice Claudia Puyana, no la conozco. No la conozco. No sabemos no quién la es. conozco. quién es. Claudia Puyana dice que, por ejemplo, el de ella no es de call center. Ella estaba haciendo un curso de inglés virtual con una gente de otro país. Entonces hizo un examen de inglés y el examen saben que tiene una parte escrita, una parte que es hablada. Y en la parte hablada ella pues empezó ahí tan. Yo estaba ahí con ella en la casa. Ah, no la conoces. Ese día la conocí, Tan. Estás diciendo, oh yeah. Entonces, dice, yo estaba haciendo el examen de inglés y terminé de hacer el examen. Cuando terminé de hacer el examen, pensé que me había muteado y dije, me está temblando hasta el culo, nerviosísima. Cuando vimos la profesora dice, cagada de la risa, es que Claudia, por favor, ponte en mute. Toda la clase se cagó de la risa, mano. Claudia, please parte say de it la in historia. English. ¿Ah? Claudia, please say it in English. Sí, tal cual. No le digo así. Pero estaban. No, hombre. Que le está temblando el culo del miedo. ok, Ay, ok. no, es que ¿Por qué le habría de temblar el culo? Maestro, Alex y Dani son mis ídolos. No, pero es que me acordé de esa vez que Lina, la que estaba en la clase de la universidad y que la estaban. Ah, sí. Ah, sí, Es que pasa. Lina apaga el Sí, micrófono. sí, sí. ¿Sabes de cuál me acuerdo yo? Del papá que le estaba diciendo al niño, al adolescente, que dejara de estar jugando en el computador. Y el pelado le decía como que, papá, estoy en clase. Y al último, la violencia familiar en todo su esplendor, le tiró una silla y le pegó. De la cama se lo bien. Educó, toda la digamos que clase. lo educó. Lo educó de una manera Muy bastante fuerte. agresiva. Ajá. Lo domó. Ay, no, qué feo. Lili, ¿tienes alguna historia? Yo tengo una historia que me contó una compañera, la verdad, en estos días y me dijo, es que yo pedí permiso porque iba a salir a almorzar, pero supuestamente pues era como el lonchecito nomás. Y resulta que salió, fue de la casa y se chocó en la moto y le tocó llamar como que, hola, no, es que siempre yo estaba fuera de la casa y me choqué, entonces por ahora no llego a trabajar más. Pero pues no había pedido permiso para ausentarse como en ese espacio de tiempo. Y ese, saludos, Vane.
No voy a decir quién es, saludos, vale. Una amiga. ¿Alguien más tiene alguna historia? Yo tengo una historia que me contaron, Sí. Es bastante larga, la voy a resumir, de las personas que cogían esa carta que tú decías ahora, se reunían en una casa a hacer fiestas, cuando ya la gente se daba cuenta que estaban haciendo fiestas y llamaban a la policía. Ellos como que supieron que la policía llegaba, la policía tocó, se escondieron en ciertas partes de la Conozco esa casa historia. y pues obviamente la policía los sacó de ahí. Entonces, Qué si les problema. pasó, no vayan a hacer así en la próxima pandemia. ¿Cuál próxima pandemia, mano? Próximas pandemias, esperemos que no, Dios nos cuide. No, ya es que no. Qué susto. Listo, sección de comentarios, vamos a leer un par de comentarios que hayan dejado por ahí en los últimos videitos. Bueno, Dani. yo tengo por acá uno que nos dejaron en el capítulo 4. Me causó mucha curiosidad porque dicen, arroba Luisa Fernanda Grajales Zapata 8330. Me encanta, ya quiero que salga el próximo capítulo, totalmente recomendado. Y dice así, sigan así, cracks. Entonces no sé si es que no sigamos y que no somos cracks o qué putas porque hizo así. Pero bueno, igual un saludo para mí. Gracias, Luisa. Yo tengo un comentario que quiero leerlo, no sé si me prestas. Yo vi un comentario antes de hoy venir acá, tengo que leerlo. Pero, uy, no recuerdo dónde fue, creo que fue en un short que subimos. Espera y verá. Voy a buscar un short que subimos, o un Luis, exacto. Un Luis. Subimos un short de Con chocolatico. Vaya, véanlo, está bueno, es cortico. Es short. Es un short. ¿no? Y por acá, Luis Romero-XT3BE. BE. Dice, ¿Ve? yo también quiero consentir mucho ese chocolatico. ¡Ay! Que le quieren consentir. Estamos aquí dando el chocolatico para comprar unos sonidos. Ese estuvo fuerte, estuvo fuertesísimo. Vamos a vender a chocolatico. Vamos a vender a chocolate, vamos a feriarlo. Ella quiere chocolate con leche. Chocolate caliente. Bueno, muchachos, hasta aquí llega un capítulo más de Back to Back. Muchísimas gracias a todos por vernos, por seguirnos. Juanca, te concédenos el cierre. Bueno, voy a coger el invitado especial. Nada, muchachos, ya saben, por acá siempre nos van a encontrar en todas nuestras redes. Las voy a dejar aquí en alguna parte del video. Las voy a dejar, dice él. Las- Ya lo las vi voy. él. Claro. Ahí está, Tiempo, ahí producción, está. Dani, pon eso ahí, por favor. Pero no me gustó. Cámbiale Me el parece color, que debería ser amarillo. No, muchachos, síganos en todas nuestras redes, Twitter. En Twitter no nos sigan que no estamos, por favor. Antes de dar el cierre, entonces vamos a colocarnos nuevamente la Perfecto. Y también déjenos en los comentarios cómo les pareció el nuevo invitado especial. Nada, recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Estamos también en Facebook. No va a poder, ese hijo de puta no va a poder. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchachos, muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo y hasta dentro de 8 días. Chao. Síganos donde se pueda.